Creedme si os digo que la Generalitat Valenciana es la que más y mejor políticas está realizando en este país, una política pública de memoria del terrorismo. Yo recuerdo, bueno, como no se me puede olvidar, claro, recuerdo perfectamente cómo empezó esa relación, ¿no?, que mantenemos estrecha con la Consellería, con la Generalitat Valenciana. Cuando Ximo Puig fue nombrado, ¿no?, presidente de la Generalitat, un amigo mío valenciano me sugirió que le escribiera. La verdad es que yo no se me había ocurrido, pero es lo que hice. Seguí su consejo y le escribí. La verdad es que me sorprendió muchísimo lo rapidísimamente que me contestó, cariñosamente, y me puso en contacto con una persona de su máxima confianza, que era José María Ángel. Entonces empezamos ahí 2 años, ¿no?, yo creo que fueron como 2 años de colaboración. Yo venía aquí con mi jefa de comunicación entonces, y que era María Jiménez, precisamente, la mujer de Joseba. Y la verdad es que, bueno, es increíble cómo nos trató José María. Yo la verdad es que resumiría esa relación que tuve con él como, bueno, pues de sinceridad, de compromiso, de empatía total. Y luego ya, pues lo que hizo la Generalitat es oficializar, institucionalizar y abrir esa colaboración a todas las asociaciones y fundaciones de España. Y esto, desde luego, tengo que decir que solo ocurre con el Gobierno vasco y con el Gobierno valenciano, porque el resto te piden el pedigrí valenciano o del sitio donde sea. Pero aquí no nos pedís ese pedigrí, ¿no? Y bueno, y eso es quizá anecdótico comparado con lo que ha venido implementando la Generalitat Valenciana con posterioridad. Ese programa educativo pionero, único, que está realizando en la enseñanza pública, ¿no?, para dar a conocer lo que ha significado, lo que ha sido, ¿no?, el terrorismo en nuestro país. Y algo mucho más importante, está llevando el testimonio de las aulas, está llevando el testimonio de las víctimas a las aulas. Es fundamental para que las nuevas generaciones, ¿no?, pues conozcan realmente lo que ha sido el terrorismo y las consecuencias que éste ha tenido en sus víctimas, ¿no? La verdad es que también tengo que agradecer a este centro, al Centro Cultural Contemporáneo y al Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana también por este espacio tan fantástico que nos ha cedido. Y, por supuesto, tengo que agradeceros especialmente a todos los que habéis venido a escucharnos, ¿no?, por el interés, porque sois los que nos motiváis, porque este acto no tendría ningún sentido si no vinierais. Primero vamos a empezar a presentar la trilogía Historia y Memoria del Terrorismo en el País Vasco, ¿no?, que lo que hace es documentar, con el rigor académico y científico que caracteriza al Instituto de Valentín Foronda, ¿no?, a los historiadores del Instituto Valentín Foronda, que son los que han hecho este magnífico trabajo de estos 3 tomos, ¿no?, pues lo que hacen es documentar el contexto histórico, político, social que se vivía en Euskadi pues hasta hace no tanto. Y no solo documentan todo lo que ha sido el terrorismo, ¿no?, contextualizan todo lo que ha sido el terrorismo de ETA, sino también el terrorismo claro, fundamentalmente ha sido el de ETA el que hemos vivido, ¿no?, en el País Vasco, pero también ha habido otros terrorismos, como el terrorismo de extrema derecha, como el terrorismo parapolicial, como los GAL. También lo tratan todo. Desde 1968, que es cuando se produce el primer atentado, Begoña Urroz, en el País Vasco, hasta el cese definitivo de ETA en 2011.
Estos magníficos historiadores, ¿no?, lo que hacen es, demuestran a lo largo de esos 3 tomos, ¿no?, hasta qué punto la existencia del terrorismo fue capaz de socavar los principios fundamentales de la convivencia en el País Vasco. Durante 40 largos años, y cómo el terrorismo ha dejado ya una huella profunda y dolorosa en nuestra sociedad. Tanto con la trilogía como con el libro de Joseba, ¿no?, como con tantas otras publicaciones que que estamos viendo, ¿no?, en estos últimos años, han llegado en el momento oportuno, preciso, porque es en el momento en el que nos estamos jugando el relato que no es otra cosa que contar la verdad de lo que ha sido el terrorismo, ¿no?, y cuáles han sido sus consecuencias. También para evitar algo tan importante como el blanqueamiento de las responsabilidades de aquellos que ejercieron el terrorismo, ¿no? Sobre el libro de Joseba, la verdad es que no tengo palabras suficientes para agradecer lo que está suponiendo, ¿no?, en las víctimas del terrorismo. Cuenta historias que yo diría pequeñas historias, retazos, pero de muchas víctimas, de víctimas anónimas, de las que nadie sabe nada. Te traslada directamente a lo que han vivido, ¿no?, esas víctimas cuando sufrieron sus atentados, el antes, el momento, el después. Y yo creo que es importantísimo también para poder de verdad entender la verdadera magnitud, ¿no?, del terrorismo y sus consecuencias. Detrás de cada atentado, ¿no?, pues hay nombres, apellidos, hay de esas víctimas inocentes, ¿no?, familias que han sido destrozadas y vidas rotas para siempre. Joseba ha sabido, pues eso, ha sabido ilustrar, pues, a la perfección, ¿no?, lo que ha supuesto ese daño tan injusto y enorme que ha causado, ¿no?, el terrorismo, no solo a las víctimas, sino también a la sociedad contra la que ha atentado, incluso también en los propios terroristas. Porque, como muy bien refleja, pues, en algunos de sus pasajes Joseba, ¿no?, luego esos terroristas también tienen que vivir con ese peso de la muerte. Y en palabras del propio Joseba, que no es una carga fácil también de sobrellevar. Lo que pasa que, evidentemente, en el terrorismo de ETA han sido muy pocos los terroristas que la muerte les ha pesado, ¿no?, y muy pocos terroristas los que han manifestado ese pesar públicamente. Tanto Joseba como los historiadores del Instituto Valentín de Foronda, ¿no?, en sus respectivas obras, ¿no?, han hecho el esfuerzo de descender a esa letra pequeña, ¿no?, que ha sido un factor determinante en la historia reciente de la sociedad vasca, que no es otra cosa que el miedo. Y quienes manejaban esos hilos de terror de ETA, ¿no?, que gozaban con ese gran respaldo social y político del que no gozaban esas otras organizaciones terroristas, ¿no?, impusieron también su dictadura del terror. Y bueno, pues esa dictadura del terror alcanzó todos los estratos sociales. Afectó a todas las actividades cotidianas. Le inundó todo, las charlas aparentemente banales. Era, la verdad, una presencia invisible y callada, porque se articulaba en silencios, en conversaciones que nunca se mantuvieron,
en editoriales que nunca se publicaron, en pancartas que nunca se arrancaron y en condenas a la violencia que nunca se produjeron. Hoy el miedo, ese miedo imperante, asfixiante, ¿no?, que se ha vivido durante tantos años, ¿no?, ahora pasa por, pues eso, ahora se ha transformado en unas ganas, una necesidad de pasar página cuanto antes, en un empeño en olvidar, en vivir como si ETA no hubiera existido jamás, ¿no? Y en ese también pleno pulso, ¿no?, que mantenemos con la izquierda abertzale, que sigue sin condenar, que sigue justificando el terrorismo de ETA. Yo creo que estos libros imprescindibles, necesarios, quizás se lo pongan un poco más difícil. Yo ahora ya lo que voy a hacer ya dar paso, no voy a perder más, que perdáis más el tiempo escuchándome a mí, porque ahora hemos venido aquí a escuchar a los autores que han escrito estas obras. Voy a dar paso a la consellera y después ya vendrán los autores a contaros esto. Muchísimas gracias a todos por venir. Presidenta de COVITE, querida Consuelo, director del Centro Memorial, autoridades, autores y coordinadores de estas dos magníficas obras que hoy se presentan. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a la presidenta Consuelo Ordóñez el que haya elegido Valencia y este lugar para nosotros muy emblemático, el Centro del Carmen, para la presentación de estas dos obras. Creo que es muy importante el que esa parte de la historia de nuestro país, que algunos es cierto que quieren sepultar, esté presente en la vida de todos los ciudadanos. La Comunidad Valenciana, lo ha dicho Consuelo, hemos estado siempre al lado de las víctimas. Nuestras políticas se han basado a lo largo de estos 8 años en el compromiso absoluto y en la atención a las víctimas del terrorismo. Nuestro último viaje a Vitoria para mí me dejó una huella imborrable, no solamente por los momentos emotivos que vivimos en el memorial, rodeados de adolescentes que preguntaban, que se interesaban, acompañados por una víctima del terrorismo, la hija de Fernando Buesa, escuchar allí en el memorial cómo se sentían, cómo lo vivió, qué sociedad les arropó, qué parte no se sintió arropada, qué significó para ella, aunque era muy pequeña, la muerte, el asesinato de su padre. Fue muy conmovedor, pero más conmovedor para mí fue el día siguiente, cuando tuvimos la oportunidad, con parte de las asociaciones que estuvieron allí, de presenciar también el testimonio de aquellas víctimas invisibles, de los primeros asesinatos, de los asesinatos duros de los 80, donde los mataban, los enterraban y los olvidaban, donde en momentos en los que aquellos guardias civiles, aquellos policías o aquellos empresarios no tenían ningún tipo de respaldo, ni siquiera había una condena por parte de la sociedad. Escuchar aquellos testimonios te acerca mucho, te acerca de una manera tan íntima a ese sufrimiento y a esa parte de la historia, que creo, querida Consuelo, y también estas palabras van dirigidas a los autores, esto es muy necesario. Hablamos de memoria, pero es fundamental, porque después de vivir esa experiencia, después de acercarte de esa manera, eres consciente de que este país aún debe muchísimo a las víctimas del terrorismo. O sea, el sufrimiento, el dolor,
y sobre todo esa falta de respaldo político, social durante tantos y tantos años va a ser una deuda permanente con las víctimas del terrorismo. No son víctimas cualquiera, lo explican mejor que nadie ellas y yo no voy a suplantarlas, pero sí es verdad que a ese dolor en sí de la pérdida de un ser querido se añade todo el sufrimiento previo y el posterior, basado fundamentalmente en ese otro tipo de violencia que se llama silencio, que se llama invisibilidad, que se llama aislamiento, que se llama ruptura. Por eso, desde luego, yo quiero agradecer a los autores de ambos libros, de esta obra que no es más que un gran compendio de lo que realmente forma parte de nuestra historia, de la historia de nuestro país, así como también la memoria de los detalles. No quiero extenderme mucho, voy a hacer una breve análisis porque yo creo que lo más importante es que escuchemos a los autores. La primera de ellas, la obra coordinada por José Antonio Pérez, desde luego podríamos calificarla de una obra colosal. Es una obra dividida en 3 volúmenes, cuya elaboración ha dirigido y está llamado además a convertirse en una obra de referencia. Una obra de referencia a la que se tiene que acudir de forma obligada para poder conocer y entender mejor ese capítulo tan triste de nuestra historia. Un trabajo científico que cumple ese triple objetivo, que es dotar de una sólida base historiográfica al estudio de la acción criminal de ETA, combatir ese intento de blanqueamiento también de la historia y, sobre todo, preservar el testimonio de las víctimas. Es una especie de antídoto contra el olvido. Son más de 2.300 páginas en las que han trabajado 8 autores y 10 colaboradores para hacer una radiografía exacta y completa del periodo comprendido, lo ha dicho muy bien Consuelo, entre 1968, fecha del primer asesinato, hasta el momento en el que la organización criminal anunció el cese de lo que entonces ellos llamaban actividad armada. La obra es el resultado de más de 4 años de trabajo en un proyecto gestado por el Instituto de la Historia Social Valentín de Foronda de la Universidad del País Vasco, la Fundación del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, cuyo papel, querido Florencio, ha vuelto a ser esencial para que esta obra también viera la luz. Una iniciativa por la que bien merece, desde luego, la máxima felicitación los promotores y sus autores, porque por haber sido capaces de sacar adelante este ambicioso proyecto y que explica, sobre todo, o sea, tiene esa capacidad la obra de explicar desde el análisis crítico de la documentación cómo ocurrieron los hechos. Pero si esta obra ya es singular por su ambición, por su exhaustividad y especialmente valiosa porque en el centro del relato están siempre sus protagonistas, aquellas personas que no eligieron ser protagonistas de esta historia, las víctimas. Contaba el propio José Antonio en una entrevista en el Diario Vasco cómo la madre de Jorge Díaz Elorza, el escolta de Fernando Buesa, también asesinado, preguntaba de forma desesperada quién iba a contar la historia, quién iba a contar cómo había ocurrido aquello, qué se les iba a transmitir a las futuras generaciones y cómo se iba a hacer. Pues bien, esas preguntas son las que se contestan a lo largo de las páginas de los 3 volúmenes, donde se van recuperando historias de todas aquellas personas que fueron estigmatizadas, de todas aquellas personas a los que desgraciadamente los terroristas les privaron del valor fundamental que era el derecho a vivir, y los convirtió en meros objetivos de su propio terror, que fue la muerte.
Se preserva así no solamente la historia sin adulterar, sino también un patriotismo ético, moral y político de incalculable valor, conformado por los recuerdos, por sus experiencias, que gracias a esta obra ahora van a estar mejor conservados, porque, insisto, estas obras como esta y los testimonios que recoge y la gran documentación incorporada y examinada es el mejor antídoto frente a la historia. Si el trabajo coordinado de José Antonio Pérez es exhaustivo, el llevado a cabo por José Báez Lozaza en ETA, La memoria de los detalles, es asimismo poderoso, precisamente porque enfoca su mirada hacia los pequeños ángulos para denunciar una violencia invisible que también causó no poco sufrimiento y que configura un catálogo de la maldad humana que aún hoy parece increíble que se diera entre nosotros. Joseba ha compilado un muestrario de pequeñas crueldades que, pese a que no figuran en expediente judicial alguno, van completando ese mapa del miedo, esa parte invisible del mapa del miedo. Un mapa en el que insultos, intimidaciones, extorsiones, discriminaciones no solo supusieron revictimizar a las víctimas, sino también el envilecimiento de una parte del País Vasco que o bien hizo oídos sordos o no quiso oír a nadie para combatirlo. Por ello, la obra de Joseba es una lectura que combina a la sociedad vasca a hacer un examen de conciencia consigo misma y a que asuma de una vez por todas su comportamiento. Y también, sobre todo, que asuma todo aquello que podía haber hecho y no hizo. La cita de nuestra llorada Almudena Grandes, que abre el libro de Joseba, es tan oportuna y conmovedora que no puedo resistirme a recordarla. Escribió Almudena que si no sabemos de dónde venimos, no podremos saber quiénes no queremos ser, ni a quiénes no nos queremos parecer. Ese afán por saberlo todo y especialmente lo que parece pequeño dentro del gran cuadro general que supuso esa violencia en el País Vasco, impregna una obra que es, por encima de todo, un canto de amor y de admiración, tanto para las víctimas como para quienes alzaron la voz para condenar la barbarie, cuando eso era muy peligroso hacerlo. Porque la épica, y voy a usar tus palabras, Joseba, no estuvo en agredir, sino en resistir. Y resistieron mucho y demasiado. Esa memoria de los detalles es además una enmienda también a la totalidad del terror que va desmontando poco a poco como ese intento de blanqueamiento, como la especialmente odiosa teoría del empate. Una teoría que justifica la violencia etarra con otras violencias y que denuncia mediante relatos reales y especialmente duros no solo la crueldad con la que actuó ETA, sino también las vilezas en las que cayeron sus partidarios y simpatizantes y, en definitiva, la degradación moral y cívica en la que hundió a una sociedad culta, trabajadora y talentosa como es la sociedad vasca. Porque tal y como recuerda Marta Buesa en el prólogo del libro, el terror no se construyó solo mediante la acción de los asesinos. También estaban los informadores, los espías, los chivatos, los facilitadores y también los que jaleaban la infamia en manifestaciones, ricotabernas o incluso en las instituciones. Hay, por tanto, muchas heridas aún por cerrar y que no se pueden olvidar como si nada hubiera pasado. Y no se trata de cauterizarlas con el fuego de la venganza, sino curarlas con el bálsamo de la verdad, la justicia y la reparación para que nunca se vuelvan a abrir. Ambos libros son dos miradas desde el ángulo más importante, el de las víctimas, que saben que cuentan, lo he dicho al principio de mi intervención, con el apoyo de la Generalitat para que su testimonio no sucumba nunca al olvido. Por eso, querida Consuelo, vamos a seguir trabajando desde la cátedra interuniversitaria que hemos creado. Seguiremos potenciando ese magnífico proyecto que son las unidades didácticas y seguiremos también, querido Florencio, trabajando con los alumnos y las alumnas porque la mejor forma de conocer la historia es llevarles allí
llevarles al centro memorial, y es escuchar a las víctimas. Pero también es importante que esa memoria esté recogida en obras magníficas como estas, para que puedan también ser leídas. Muchísimas gracias por todo y estamos ya dispuestos a escuchar a los autores.